hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Contentos por el clima que el Señor nos ha regalado, amén. Como que ha ido mejorando un poco el clima. Se me ha delegado un tema un poco difícil de tratar, pero con la ayuda del Señor y el respaldo del Espíritu Santo lo vamos a sacar adelante, amén. Abramos, hermanos, nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 3. Vamos a entrar en Malaquías, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Un tema un poco difícil, recalco, pero muy bueno y necesario. Muy bueno y necesario, hermano. Toda la palabra del Señor no es para desecharla, sino para ponerla en práctica. ¿Lo tenemos? Malaquías, capítulo 3, versículo del 10, versículo 12, nos dice la palabra de la siguiente manera. La leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, y a la letra nos dice de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Hasta ahí, hermanos, vamos a dejar para abrir este tema. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos ha sido revelada. Rogamos en esta tarde, mi Dios, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, podamos llevarla a la práctica y tomar todo el consejo de tu palabra, Señor, porque por algo, Señor, estás hablando en esta tarde. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se han dado cita en este lugar, que tu palabra, Señor, nos llene, Padre, en este día y que podamos, Señor, llevarla a la práctica en nuestros corazones. Bendecimos a aquellos que no pudieron estar. Tú conoces la razón y los motivos, Señor, pero les bendecimos en tu nombre, Padre, y te pedimos, Señor, que renueves sus fuerzas en los lugares de trabajo donde están, que tu palabra, Señor, también, Señor, lleve, Señor, al corazón de ellos el consejo. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Fíjese que vamos a continuar en esta tarde con las responsabilidades, el punto número 6. Las responsabilidades de todo cristiano, que es el diezmar y el ofrendar. Y como decía, es un tema un poco difícil de tratar, pero con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, lo vamos a llevar a cabo. Hemos estado hablando acerca de las responsabilidades. ¿Alguien se recuerda de las responsabilidades que hemos estado hablando semanas anteriores? Hermano Sergio. Es la oración, la lectura de la palabra, congregarnos y el amor, vestirnos de amor, el evangelismo. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Y mira, hermano, hoy vamos a continuar con el estudio de las responsabilidades de un cristiano consagrado a Dios. Y vamos a estudiar uno de los hábitos que más controversia genera y hasta conflictos en las personas que no son cristianas y aún para muchos cristianos. Es decir, el hábito de diezmar y ofrendar con constancia para nuestro Dios. Con constancia, hermano. No es cuando me sobre, lo voy a hacer. Cuando pueda, lo voy a dar. No, hermanos, tenemos que reconocer que la mayoría de personas que vienen a Cristo lo reciben como Señor, como Salvador de sus vidas. No se les dificulta el tema de congregarse,
el tema de orar, el tema de leer la palabra de Dios, el tema de bautizarse. No se les dificulta esos temas. Pero lastimosamente a muchos cristianos, hermano, se les vuelve difícil el tema de las finanzas. Lo que tiene que ver con diezmar, con ofrendar, se les hace difícil. Principalmente se vuelve más difícil todavía por los comentarios de las personas allá afuera. Las personas que critican, las personas que se burlan. Y hermano, no podemos negar que todo eso se debe a falsos pastores y líderes que han obrado de una manera fraudulenta. Porque no podemos negar eso, es verdad, ha habido pastores que han abusado, hermanos, de la fe de la gente. Amén. Y han dado mal testimonio a los de afuera. Entonces, por esos malos obreros viene la crítica, viene la burla, viene el señalamiento de la gente allá afuera. Vea, yo me recuerdo hace como 2 años, y me reservo el nombre de quién no lo comentó, pero dijo, no, ¿cómo que vas a darle al pastor si el pastor no trabaja? Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? ¿Cómo que le vas a dar al pastor si el pastor no hace nada? ¿Cómo que vas a ir a cortar el zacate si el pastor no hace nada? Deja que lo haga el pastor. Entonces, hermanos, somos criticados, burlados, señalados, juzgados por el hábito de diezmar y de ofrendar. Amén. Pero mire, es importante que usted y yo tengamos, hermano, una base bíblica para comprender las razones bíblicas por las cuales usted y yo ofrendamos y diezmamos. Amén. Tenemos que tener las bases bíblicas. Primeramente, hermano, necesitamos comprender algo muy importante. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. No ofrendamos y diezmamos porque Él no necesite. Todo es de Él y para Él. Ahora, vamos a Salmo 50, hermanos. Versículo 10 al 12, Salmo 50. Amén. Versículos del 10 al 12, vamos a leer ahí la palabra, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y muchos dirán, pues ahí está, hermana, Dios no necesita nada de nosotros. Y de ahí se agarran muchos. Yo no necesito dar porque, pues si Dios es el dueño de todo, Dios no necesita mi dinero. Y hermano, ahí tenemos la base bíblica. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero vamos a ver, hermano, que esto de diezmar y de ofrendar lo hacemos por obediencia. Lo hacemos por gratitud. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él ama al dador alegre, al que da con un corazón agradecido. Dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso lo va a encontrar usted en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Amén. Entonces debemos de dar, hermano, no con tristeza, ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Pero para poder desarrollar, hermano, en nuestras vidas el hábito de diezmar y de ofrendar, tenemos que comprender y tenemos que tener bien claro los conceptos de lo que significan los diezmos y las ofrendas. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, vámonos rapiditamente. Me hubiera gustado de verdad que pudiéramos traer una libreta y apuntar, hermano, todos estos versículos para cuando alguien nos haga preguntas, nosotros tengamos las bases bíblicas de cómo contestar el hecho de por qué nosotros diezmamos, por qué nosotros lo hacemos. Amén. Deuteronomio 14, 22, ¿lo tenemos? Y si no, en la pantalla, hermano, están los versículos.
Deuteronomio 14:22 dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. En aquel tiempo, hermano, el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Amén, vivían de la agricultura, del ganado. Y por eso el Señor les dice que deberían de apartar el diezmo del grano, del vino, del aceite, de las primicias de la manada. Ahora, hoy en día, pues claro, no cosechamos, no tenemos, ¿verdad?, ganado, pero trabajamos. Y el Señor demanda que de lo que nosotros recibimos, apartemos lo que es para Él, lo que es de Él, hermano. Vamos a mirar en 1 Corintios 16:2. Usted me dirá, bueno, hermana, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, hermano, que en el Nuevo Testamento el Señor vuelve a hablar sobre las ofrendas también, diezmos y ofrendas. 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 2, ¿lo tenemos? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, les dice, para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. Entonces, hermano, en el lenguaje, palabra de Dios para todos, dice, los domingos, porque el primer día de la semana es el domingo. Los domingos, dice Pablo, cada uno de ustedes debe de separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana, así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Estaba hablando ahí el apóstol Pablo, amén. Vamos a responder una de las preguntas que muchas personas se hacen sobre el diezmo. Si bien es cierto, hermano, el diezmo es uno de los mandamientos que el Señor le dio a Moisés, como ya lo vimos al principio. Pero el diezmo, hermano, ya se practicaba aún antes que la ley fuera dada. Y eso lo vemos muy claro en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Lo leemos. Acuérdese que el diezmo ya se practicaba aún antes que la ley le fuera dada a Moisés. Dice la palabra, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermano, ahí todavía no había ley, todavía no había una orden de parte de Dios de que diezmaran, mas sin embargo vemos cómo Abraham le da los diezmos a este rey llamado Melquisedec. Amén. Llamado Melquisedec. Entonces, hermano, vemos que muchos podrán decir, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, hermanos. También en el Nuevo Testamento el Señor nos habla a través de su palabra de que es necesario diezmar y ofrendar para la obra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro, que teníamos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios, hermano? Es todo. Le pertenece todo. Y el diezmo, hermano, no solo abarca monetariamente. El diezmo abarca el 10. ¿Cuántas horas al día el Señor nos da? 24 horas. Y debemos de saber administrar esas 24 horas. 8 horas usted duerme. 8 o 10 horas usted trabaja.
Pero ¿y el resto qué hace con ellas? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos deja. Amén. En Marcos 12:17, el Señor nos dejó bien claro que teníamos que darle a Dios lo que es de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Por qué se maravillaron, hermano? Porque mire, estaban los recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma. Y probablemente los discípulos han de haber dicho, no, pues Jesús no va a querer darle porque estamos bajo el yugo de Roma. Pero ellos se sorprendieron y se maravillaron porque el Señor les dice, darle al César lo que es del César, pero también darle a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, si Él está pidiendo tributo, que pudiéramos hoy en nuestros días decir, si Él está cobrando las taxas, pues dáselas. Darle a César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios también. Amén. Ahora vemos, hermano, en la palabra de Dios las razones por las cuales usted y yo como cristianos debemos de desarrollar el hábito de diezmar y de ofrendar con constancia. Primero, hermano, porque es un mandamiento con promesa y bendición de parte de Dios. Miren, Malaquías 3:10, versículos 10 y 11, dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, la bendición de Dios son muchas. No solamente son bendiciones económicas o materiales. La bendición de Dios de que usted puede tener paz en su corazón. Dios lo guarda en su trabajo. Usted recibe la protección de parte de Dios. Usted recibe sanidad de parte de Dios. Amén. Y todas esas son bendiciones de parte de Dios. Tal vez usted no lo ve así. Tal vez usted podrá decir, no, pues yo siempre he sido una persona saludable. No, pues yo siempre he tenido trabajo. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que lo probemos y que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y va a reprender, en el versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Mire, algo que la gente que no diezma y que no ofrenda no puede experimentar esto es, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Ha oído gente que dice, no, pues yo gano tanto, pero no me rinde? No me alcanza, no sé por qué. Se me descompuso el carro, se me descompuso aquí, se me descompuso allá, tuve que pagar aquí, tuve que pagar allá, tengo un bill del hospital, tengo tarjetas de crédito que pagar. ¿Y por qué? Porque, hermano, la palabra del Señor viene con promesa cuando usted y yo obedecemos. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. No destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice el pastor. No, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Estos, hermanos, son los únicos versículos que podemos encontrar en toda la Biblia en los cuales se nos permite poner a prueba a Dios. Usted no puede probar a Dios de ninguna otra manera, pero en este versículo que acabamos de leer en Malaquías, el Señor nos reta. Pruébenme. En otras palabras, haz la cala, dijéramos en México, ¿verdad? Haz la cala. Y vas a ver, si no, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Amén. Entonces, ¿por qué los diezmos, hermanos, y las ofrendas reflejan las prioridades de nuestras vidas? ¿Por qué? En Mateo 6:33 dice de la siguiente manera. Mateo 6:33. Dice el Señor, busquen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas serán añadidas. Hermano, cuando usted y yo diezmamos, estamos reflejando que Dios tiene prioridad en nuestras vidas. Pero cuando usted recibe el cheque y su prioridad es, voy a arreglar la troca. Oh, con este cheque voy a pagar la renta. Oh, con este cheque voy a mandarle a mi familia. Y está bien, lo tiene que hacer, es su responsabilidad, amén. Pero la prioridad es apartar lo que es del Señor para el Señor. Amén. Mire, los diezmos y las ofrendas, hermanos, sirven para que el reino de Dios siga avanzando por medio del evangelio en este mundo. Si no diezmamos, si no ofrendamos, significa que el reino de Dios no es algo prioritario en nuestra vida. Los diezmos y las ofrendas, hermano, que se recogen en este lugar, de ahí se paga la luz, el agua, el gas, el internet que se usa, cualquier reparación que hay que hacer aquí en la iglesia, para eso se usa el diezmo y la ofrenda. Amén. Entonces, tal vez usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero nosotros como pastores diezmamos, ofrendamos. Por si allá afuera la gente dice, no, es que los pastores, el pastor se roba el diezmo, el pastor de eso vive. No, amado hermano, no se equivoque. Y de testigo está la tesorera. El pastor no maneja ninguna finanzas aquí en la iglesia, hermano, que debería, porque de acuerdo a la palabra de Dios, los que administraban las ofrendas eran los apóstoles. Eran los apóstoles. Pero hermano, se ha suscitado y es un arma de doble filo el manejar las finanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de ella, hermano, ha caído muchos siervos de Dios. Se ven tentados a tomar de las arcas de la iglesia. Pero en este lugar, el pastor no maneja las finanzas. La que la maneja es la tesorera y los líderes. Ellos deciden, compramos esto o no lo compramos, esperamos o no. Amén. Pero el pastor no maneja las finanzas de la iglesia. Usted y yo, hermano, diezmamos y ofrendamos porque es la ley de la siembra y la cosecha. Es una inversión espiritual la que usted hace. Mire, vámonos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios 9, 6. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios. ¿Lo tenemos? Dice Pablo, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Un agricultor, hermano, puede sembrar la semilla, puede poner 2 semillas. ¿Y cuánto va a recibir de fruto? 2 frutos. No puede sembrar 2 semillas y esperar a que dé 10 frutos. Y el apóstol Pablo, teniendo el conocimiento y el entendimiento, dijo, el que siembra escasamente, pues también va a segar escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Ahora, hermanos, voy a hablar un poco y aquí me voy a detener mucho para entender el contexto de por qué Pablo está diciendo esta palabra. Mire, hermano, los corintios habían recibido la abundante generosidad de Dios. Era una iglesia, hermano, que sobreabundaba en dones. El Señor les había dado el don de profecía, de sanidad. Tenían el don, hermano, de ciencia. El don de hablar en lenguas. Tenían el don de interpretar lenguas. Pero, sin embargo, y no solamente dones espirituales, hermano, pero dones materiales y económicos, Dios les había dado en abundancia.
Y sin embargo, ellos se mostraban mezquinos, se mostraban reservados, hermano, en cuanto a la generosidad. No daban de lo que habían recibido. Entonces Pablo, de cierta manera interesado en que ellos aprendieran esta ley acerca del tema de la generosidad, pone del ejemplo a los cristianos de Macedonia. Mire, Pablo no tenía problemas con los hermanos de Macedonia, con los hermanos de Filipenses, con los efesios, con los filipenses. Eran personas muy generosas, daban, aportaban. Pero ¿qué pasaba con la iglesia de Corintio? Como que ellos no sobreabundaban en el tema del dar, batallaban. Entonces Pablo les muestra que la iglesia de Macedonia mostraba generosidad a pesar de que eran pobres. Y no solo pobres, muy pobres. Ellos habían pasado, amados hermanos, por un tiempo de pobreza. Y sin embargo, con mucha alegría, ellos participaban continuamente de la provisión. ¿Quiere que se lo compruebe? Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahí mismo. Pero en el capítulo 8, una paginita atrás. Si usted mira en el título, arriba en su Biblia, no lo tiene. ¿No trajeron sus Biblias? La ofrenda para los santos. Amados hermanos, eso me preocupa. Arriba en el título dice, la ofrenda para los santos. Mire cómo empieza Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se nos ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, subraya la palabra, profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. En otras palabras, no tenían. Eran muy pobres, pero aún así, hermanos, ellos abundaban y eran ricos en su generosidad. Dice Pablo, pues yo mismo me he dado cuenta, yo doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿En cuál servicio habla Pablo, hermano? En el servicio de dar. En el servicio de dar. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Hermano, qué hermoso sería escuchar, hermanos, que dijeran, pastor, por favor, deme el privilegio de dar. Para mí es un privilegio el poder dar, el poder aportar. De verdad, hermano. Porque, hermano, cuando usted aporta para la obra del Señor, no es, ¿cómo se pudiera decir la palabra? Usted no está derrochando el dinero, usted está sembrando. Usted está sembrando para la obra del Señor. Y mire, la iglesia de Macedonia, aunque eran pobres, hermano, abundaban en riqueza, en generosidad. Era un ejemplo, la iglesia de Macedonia venía a ser ejemplo para muchas iglesias. Y Pablo hace referencia a la iglesia de Corinto y les dice, miren los macedonios, yo mismo doy testimonio de que ellos dan y dan aún más allá de sus fuerzas para la obra de Dios y para los que estaban en necesidad. Una acción, hermano, que hizo Pablo fue levantar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, de esa iglesia habían salido más iglesias. ¿Se acuerda ya en Hechos donde el Señor les dice, me seréis testigos en Jerusalén? La iglesia empezó en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia de Jerusalén, hermano, de ahí habían salido los misioneros, los apóstoles, a predicar la palabra del Señor. La iglesia era ese semillero. Y ahí fueron establecidos los apóstoles, de ahí se fueron a otras regiones a esparcir el evangelio y apoyaban para la obra misionera.
Pero en algún momento de la iglesia de Jerusalén, debido a la persecución, hermano, debido a todo lo que estaba pasando la iglesia primitiva, llegan un tiempo, entran en necesidad, y Pablo cree pertinente recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, porque había caído en tanta necesidad que ya no estaba enviando misioneros, ya no estaba enviando a los apóstoles, porque no había dinero. Amén. Entonces Pablo hace esta acción de recoger para la iglesia una ofrenda y exhorta a los creyentes a que fueran generosos para seguir sosteniendo la obra de Dios. Y Pablo no tuvo ningún problema con los macedonios, como lo acabamos de ver, eran pobres y sin embargo daban aún más allá de sus fuerzas, dice la palabra. Pablo no tuvo problema en levantar una ofrenda de los filipenses, de los colosenses, de los efesios, no tuvo ningún problema. Pero llega la iglesia de Corintio y como que la iglesia de Corintio, hermano, no querían dar. Como que la iglesia de Corintio se reservaba. Y Pablo, hermano, usa como argumento el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Hermano, Corintio era una ciudad cosmopolita, que era de las más ricas del Imperio Romano en aquel tiempo. Puerto, hermano, Corintio era un puerto de mucho auge. Por ahí pasaban y cruzaban los barcos con mercancías de todas las naciones de aquella época. Entonces los corintios, hermanos, que vivían ahí, tenían mucha manera de hacer negocios, se enriquecían. Dios los había bendecido grandemente, no solo con bendiciones económicas, pero bendiciones espirituales. En todo estaban enriquecidos. Y por eso Pablo les dice, mi intención es que ustedes que tienen abundancia, ayuden a otros. Mire, vamos a verlo ahí en 2 de Corintios 8, en el versículo 14. Amén. Dice Pablo a los corintios, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, o sea, tenían dinero, económicamente estaban bien, dice, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos suplan la necesidad vuestra cuando haya igualdad. En otras palabras, Pablo dijo, ok, Corintios, ustedes ahorita tienen. Entonces, ustedes que ahorita tienen, suplan la necesidad de ellos que no tienen. Y cuando ustedes no tengan, ellos van a suplir la necesidad de ustedes. ¿Sí me están entendiendo, hermano, lo que estoy hablando? Y es triste decirlo, hermano, pero a veces, y muchas veces, vemos cómo Dios prospera, cómo Dios bendice. Hermano, por eso vinimos a este país. Seamos realistas. Vinimos aquí con un propósito, y el propósito era hacer dinero, era ser prosperados, era darles un futuro a nuestros hijos. Pero llegamos aquí, hermano, y nos volvemos tacaños. Perdón, pero esa es la palabra. Yo puedo gastar, hermano, no yo, pero estoy hablando por otros hermanos. Hay gente que puede gastar, hermano, hasta 80, 100 dólares ir a comer a un buen restaurante. Y no les duele, porque es para su vientre. Pero cuando se trata de dar a la obra del Señor, como que, no, como que 100 dólares es mucho. Mejor doy 5 o 10. Porque, 100 dólares. Y no debería de ser así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo entendemos que lo que tenemos proviene de Él, es para Él. Y Él no se queda con nada. Él se lo va a regresar multiplicado. ¿Cómo, hermana? Sí, le va a dar trabajo. Le va a dar salud, le va a dar fuerzas para poder trabajar.
No le va a faltar el trabajo. Y si le falta, Dios va a suplir. Mira, hermano, nosotros nos quedamos sin trabajar 3 meses y medio. Cuando se nos vencieron los permisos de trabajo, nos quedamos sin trabajo mi esposo y yo. Y claro, teníamos una razón de preocupación porque ahí no iba a entrar ningún ingreso a la casa y no podíamos trabajar. Estábamos en espera de que se nos renovaran los permisos. Pero Dios, hermanos, de una manera sobrenatural suplió nuestra necesidad. Los permisos, hermanos, nos cayeron como a los 2 meses. Y estábamos tan bien económicamente que dijimos, no vamos a trabajar hasta enero. Ya vamos a terminar el año. ¿Sabe cómo terminamos nosotros supliendo nuestras necesidades? La persona donde nosotros rentamos la casa tiene más propiedades. Y esa persona nos decía, María, tengo una casa que me la han dejado, ¿la puedes ir a limpiar por mí? Sí, claro que sí. Hermano, de esa manera se pagaba la renta de la casa, se pagaban los biles y se pagaba la comida. ¿Me crea o no? Sería su problema, pero yo le estoy dando testimonio de cómo Dios, de una manera sobrenatural, suplió nuestras necesidades. Él las suplió, hermanos. Pero, regresando a la iglesia de Corintio, Pablo les da este consejo y les dice, miren Corintios, mi intención es que ustedes que tienen abundancia ayuden a otros. La iglesia de Jerusalén está pasando por una necesidad, tanto así que ya no está enviando a los misioneros. Y Pablo, hermano, que él había fundado las iglesias, visitándolas, iba y les decía la necesidad que estaba pasando la iglesia de Jerusalén. Y los corintios que económicamente tenían y sobreabundaban, hermano, no querían dar. No querían dar. Tenemos, hermano, que entender, que comprender que nadie sale perdiendo cuando le damos a Dios. Él ha prometido que no faltará semilla al que siembra. El consejo de Pablo, hermano, aquí a la iglesia de Corintio, mire, en el versículo 5, vámonos a capítulo 9, ya casi voy terminando, capítulo 9, en el versículo 5, dice Pablo, por tanto, tuve por necesario, me vi en la necesidad, Corintios, de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como en modo como de exigencia nuestra. Y Pablo, hermano, usa aquí un tono que no es nada abusivo, un tono que lo usa para hacerles conciencia de que debían de ser generosos. Pablo tenía autoridad porque él había fundado la iglesia. Mas, sin embargo, Pablo no usa ese tono de autoridad como hoy en día muchos falsos líderes lo usan. No, que si usted no diezma, le van a caer las plagas y que si usted no diezma y lo hacen de una forma autoritaria y abusiva para manipular a la gente. Hermano, en este lugar nunca se ha dado de ese, o usted, yo como soy la esposa del pastor, pero ustedes han oído al pastor que desde aquí les ha exigido. Ustedes han escuchado aquí que el pastor de cierta manera los obliga. No, hermanos, no. Y Pablo, hermano, usa ese tono que no es nada abusivo para hacerles conciencia en que debían de ser generosos. Miren, el versículo 6 dice, pero esto digo, Corintios, que el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, dice aquí, regresándome un poquito al versículo 5, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos. Envió primero una
un grupo de hermanos a decirle a los corintios, Pablo va a venir en tal fecha y va a venir a recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo envía a decir que se preparen, para que cuando Pablo llegue no dijeran, yo no sabía, yo no traje la cartera, no traje efectivo, yo manejo puro cheque y tarjeta de crédito. No, hermano. Entonces Pablo envía una comitiva y dice, díganle a los corintios que yo voy a llegar para tal fecha y que voy a recoger una ofrenda. Y que se preparen, que vuestra generosidad antes prometida, dice la palabra, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia. O sea, yo voy a llegar, corintios, pero yo no quiero exigirles. Yo quiero que ustedes, de su corazón agradecido y generoso, le den a Dios, den esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén que está pasando necesidad. Y hermano, el consejo de Pablo, aunque no es autoritario, no es manipulado, sino es un consejo apelando al entendimiento de desarrollar un corazón de generosidad. Mire, hermano, cuando un corazón está agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, si Dios lo ha sanado, si Dios le ha dado trabajo, si Dios ha abierto puertas en este país, va a ser un corazón generoso, agradecido. Y va a ser un corazón, hermano, dadivoso. No va ay, es que otra vez están pidiendo. Y no, ¿y cómo voy a dar yo 60, 80 dólares? No, con esos 60, 80 dólares yo me puedo ir a comer con mi familia. Los de Macedonia, hermanos, daban aún más allá de sus propias fuerzas. Y era gente que estaban en pobreza. Hermano, usted y yo diezmamos porque es un privilegio. Es un privilegio para nuestra vida. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Probablemente Pablo decía, mira, amados hermanos de Macedonia, no den, estoy viendo la necesidad que ustedes tienen. No, Pablo, danos el privilegio, por favor, de dar, de aportar para el servicio, para los santos. Entendían, hermano, la iglesia de Macedonia, que el dar a Dios es un privilegio. Es un privilegio. Diezmar y ofrendar es un privilegio porque nos permite participar del crecimiento del reino de Dios en la tierra. Nos permite ser parte del avance del reino de Dios para salvación, amados hermanos. Y para concluir, diezmamos y ofrendamos en agradecimiento, hermano, por todo lo que Él ya nos dio. Mire, estamos a jueves. Ya nos dio una semana de trabajo. Ya nos dio la fuerza, ya casi terminamos la semana. Ya nos dio la salud. Nos cuidó en el trabajo, nos protegió de accidentes, qué sé yo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, no diezmamos para que Dios nos dé, no se equivoque. No usamos el diezmo como un medio para negociar con Dios. Señor, pero si yo te doy, tú dame.
No, hermano, no, esa no es la manera. Diezmamos y ofrendamos porque usted y yo deberíamos de estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y aunque este tema del diezmar es un tema muy difícil de tratar, hermano, la Biblia habla mucho más de lo que usted y yo pudiéramos pensar o imaginar al respecto del diezmo y la ofrenda. Y yo voy a decir, como dijo el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 20, en el versículo 27, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Es responsabilidad del pastor el predicar estos temas, porque la iglesia tiene que ser enseñada. Y no malentienda, hermano, no estamos enseñando este tema o hablando de este tema porque ¿será que no hay finanzas en la iglesia? No, hermano, no se equivoque. Y tampoco lo estamos haciendo para, de cierta manera, influenciar en que lo hagan. Lastimosamente le voy a comentar algo. Cuando se hablan de los temas de ofrendar y de diezmar, la iglesia como que reacciona, pero reacciona 1 o 2 semanas y después vuelve a lo mismo. Y no se trata de eso, hermano, se trata de que Dios trate con nuestro corazón, de que seamos generosos al dar para la obra del Señor. Amén. Así que, amados hermanos, yo le doy gracias al Señor por el privilegio que me da el poder traer la enseñanza esta noche. Le doy gracias al pastor por la oportunidad que el Señor me da de poder traer estos temas que son difíciles, pero que yo sé que con la ayuda de Él los podemos sacar adelante. Pongámonos de pie, hermanos.